Mi nombre es Marlene y yo les voy a presentar los aprendizajes que tuvimos de la progresión 1 a la 3. Aprendimos sobre qué es la literatura. Es el arte que emplea la palabra hablada o escrita como medio de expresión. Se considera una muestra de literatura cualquier texto verbal que dentro de los límites de una cultura dada sea capaz de una función estética. Visto así, el texto literario no puede separarse de su contexto cultural. Y de ahí pudimos aprender sobre cómo la literatura se relaciona directamente con el arte y las características que tienen, las cuales serían que es artística, es social, es ficción, tiene fondo y forma, tiene una ideología y es parte de la cultura. Como trabajo hicimos la realización de una investigación a fondo sobre ciertas obras artísticas en donde las relacionamos con la literatura y pudimos aprender más sobre el tema ya que buscamos imágenes y trabajamos en equipo donde realizamos una actividad para hacer un collage. Progresión 3. En esta progresión aprendimos sobre las marcas de literariedad. La literariedad es un conjunto de elementos estilísticos que señalan el carácter poético de la literatura y que ayudan a expresar ideas de forma creativa. Es una propiedad de los textos literarios que los distingue de los textos no literarios. Las marcas de literariedad son una forma artística de usar el lenguaje que se distingue de su uso cotidiano. Función poética. La función poética o función estética es la cual nos ayuda a usar el lenguaje desde un punto de vista estético. La connotación. El lenguaje connotativo usa el significado no literal de las palabras o sentido figurado. La connotación permite que hagamos interpretaciones del lenguaje y que juguemos con el significado de las palabras. En contraste, el lenguaje denotativo es el significado literal de una palabra. Por ejemplo, lenguaje connotativo. Sus cabellos de oro significa tiene el cabello rubio. Lenguaje denotativo. Sus cabellos de oro. Su significado sería su cabello está hecho de hilos de oro. La polisemia. La polisemia es la capacidad de las palabras para tener más de un significado. En la literatura, la polisemia se usa para jugar con el lenguaje y apoyar diferentes interpretaciones de una misma idea. Por ejemplo, su pluma se expresaba con ligereza de las plumas en el viento. Se utilizan las siguientes acepciones. 1. Estilo o manera de escribir. 2. Formaciones córneas que cubren el cuerpo de las aves. Figuras retóricas. Son recursos estilísticos que crean un efecto artístico en el lenguaje. Provoca que el lenguaje literario tome licencias creativas en las reglas de la lengua para enfatizar los mensajes que se desean transmitir. Dentro de las figuras retóricas existen varios tipos, como lo son la aliteración. Combina repetidamente ciertos sonidos en la frase para aumentar la sugestión rítmica. Antítesis. Opone ideas que por este hecho cobran más importancia. Asindetón. Suprime los enlaces entre palabras, frases u oraciones al omitir los nexos que lo vinculan. Comprobación o símil. Evidencia de la semejanza de un objeto con otro uniéndolos con términos comparativos. Elipsis. Se produce al omitir palabras u oraciones, pero sobreentienden a partir del contexto. Enumeración. Resume de una manera breve una serie de ideas u objetos que se refieren a un mismo elemento. Hiperbatón. Cambia el orden gramatical de la oración con el fin de revestir de estética la oración. Hipérbole. Es una exageración de las cosas aumentándolas o disminuyéndolas. Metáfora. Consiste en expresar una idea con el nombre de otra que tenga cierta relación de semejanza con ella. Oxímoron. Ofrece una contraposición de ideas al igual que la antítesis, pero a diferencia de esta, donde comparten una cierta relación los elementos, en esta figura se pierde la coherencia. Pleonasmo. Resulta de la redundancia. Consiste en reiterar el significado de una palabra para enfatizarla. Prosopopeya. Da vida a los seres inanimados o abstractos y les da unas cualidades humanas. Repetición. Reitera palabras completas o usa palabras con un significado similar. Sinonimia. En la acumulación de sinónimos de una misma palabra para reiterar su significado.
Otra marca de literariedad es la verosimilitud. Es la apariencia de lo verdadero o una ilusión de lo real. Construye su universo narrativo con lógica y de manera que los eventos de su narración sean fantásticos o futuristas. Progresión 3. Contexto de producción y recepción de una obra literaria. En esta progresión vimos elementos externos de los textos literarios, contexto de producción y recepción de una obra literaria y movimientos literarios a través del tiempo. Los textos literarios tienen elementos internos y externos que nos ayudan a analizar el contenido. Los elementos internos se relacionan con la historia, sus personajes, los lugares, el tiempo y los hechos que lo conforman. Por su parte, los elementos externos son la forma en la que se presenta el texto y nos ayuda a reconocer visualmente a qué género literario pertenecen. Prosa. La prosa agrupa el texto en oraciones que forman párrafos. Son la forma del lenguaje que se asemeja al lenguaje hablado y está presente en los textos narrativos, argumentativos y expositivos. La prosa no mide las palabras ni se preocupa por la cadencia de sonidos, pero sí se entrelaza con la estructura narrativa que introduce la historia y se compone del planteamiento, nudo o clímax y desenlace. Verso. El verso es la estructura externa que predomina en la poesía y se conforma de líneas cortas. Varios versos componen una estrofa y entre los versos de una estrofa puede haber o no haber rima. Cuando los versos no tienen rima se conocen como versos libres y cuando su uso común durante el siglo XX con las vanguardias literarias. Diálogo. El diálogo representa una conversación escrita. Esta estructura se emplea en el género dramático o teatro y solo se usa la prosa para descripciones o acotaciones que son instrucciones a los actores que representan la obra. Existen 3 elementos que conforman el contexto de producción, los cuales son contexto histórico, conformado por los sucesos internacionales, nacionales o locales que ocurren en la misma época en la que se sitúa una obra literaria. Contexto social. Procede de la sociedad en la que vive el autor o autora de un texto literario. Influye en las tradiciones y costumbres. Determina su cosmovisión e influencia cultural. Movimiento literario. Características que ubican la obra dentro de un movimiento artístico. Por ejemplo, Edad Media, Renacimiento, Barroco o Romanticismo, entre otros. Movimientos literarios a través del tiempo. En la época antigua se produjeron principalmente obras teatrales, epopeyas o narrativas épicas y poesías, todo en forma de verso y con las características de mencionar sus divinidades en las tramas o incluirlas como personajes. En la Edad Media se comienzan a usar la prosa en las narrativas y surgen relatos como los libros de caballerías o novelas de caballerías. Más tarde surge el cuento como subgénero. Renacimiento. La literatura de mayor desarrollo fue la novela, el drama. También nace el ensayo como género literario y la poesía se continúa desarrollando y volviendo más compleja. El barroco. En este periodo la narrativa es aún aleccionadora, pero también denuncia los abusos del poder, vicios y actitudes indeseables de la sociedad y el ámbito político de la época. Neoclasismo. Tras la complejidad y adornos del barroco, este movimiento artístico retomó los valores estéticos de la época antigua y se concentró en el intelecto y la razón. Romanticismo. Los sentimientos son el centro de este motivo artístico, en el cual la narrativa y la poesía se percibe en un clima de idealismo y la libertad. Realismo, costumbrismo y naturalismo. Abandonan los principios del romanticismo para mostrar historias objetivas, críticas y satíricas a través de la narrativa. Vanguardias, posmodernismo y boom latinoamericano. Los autores del género tuvieron mayor comunicación en este siglo, por lo cual se permitieron experimentar para romper el canon y nutrirse de los movimientos anteriores.
El género narrativo está conformado por diversos textos que se escriben en prosa y sus subgéneros son fábula, leyenda, novela, cuento y mito. El género narrativo tiene una estructura narrativa que es inicio, nudo o clímax y desenlace. La leyenda tiene bases en un hecho o lugar real y lo combina con elementos maravillosos, los tipos de leyendas religiosas, rurales o locales. El cuento es una única línea argumentada en la narración y tiene pocos personajes. También hablaremos del género poético, que integra composiciones poéticas o poemas que se escriben en verso y se expresan ideas, sentimientos y emociones. Los subgéneros poéticos son algunos como la boda, la canción, el soneto, caligramas y epigrama, entre otros. Un verso son líneas que componen un poema y la estrofa juntan varios versos que forman una unidad. La rima es la semejanza entre las últimas sílabas de los versos. El género dramático es un conjunto de obras literarias conocidas como obras de teatro, donde predominan el diálogo y son hechas para representar sobre un escenario frente al público. El género dramático tiene subgéneros dramáticos que son como tragedia, comedia, tragicomedia, drama, pieza y farsa. La estructura externa del género dramático se compone de los elementos que conforman el guión teatral, como es el acto, la escena, también el diálogo y entre otros. Los elementos de la representación escénica está como el espacio escénico, lugar donde se representa una obra teatral. El largo de la embocadura es la estructura que sostiene el telón, el escenario, el foso, la troya, la iluminación, disposición de la luz para resaltar a los personajes y entre otros. Progresión 7. Características internas de los géneros literarios. En esta progresión hablamos sobre reflexionar cómo se han expresado aspectos como clase, sexo, género, cultura, lengua, capacidad y condición migratoria, religión de la literatura, considerando los elementos textuales al que pertenece. En esta progresión se seleccionan textos correspondientes de los 3 géneros literarios y se analizan a cada uno para distinguir sus características. Elementos internos del género narrativo. Narrador. El narrador es quien relata los sucesos. Elementos internos del género narrativo. Narrador. El narrador es quien relata los sucesos, es el anexo entre el autor y el lector, porque a través del narrador se transmiten las ideas, pero no debe confundirse con el autor. Tipos de narrador. Existe el narrador omnisciente, no forma parte de la historia, pero es el narrador clásico de la literatura. De igual manera, el narrador objetivo no forma parte de la historia y ve todo y lo describe como una película fotográfica. Narrador protagonista es el personaje principal de la historia, solo sabe lo que ve o escucha. Y por último, el narrador testigo es un personaje secundario de la historia, observa los hechos pero no los protagoniza. El espacio es el lugar donde ocurren los sucesos de una narración. Este elemento es descrito por el narrador o los personajes para transmitir al lector una imagen mental y ayudarlo a ubicar la historia. Por ejemplo, el escenario es donde suceden los hechos y la atmósfera es la combinación del escenario con las emociones de los personajes. Tiempo. El tiempo es en el que ocurren los hechos de una narración. Es un elemento que nos permite ubicar un texto narrativo en una época y también organizar los sucesos de una historia. De igual manera, los elementos internos del género poético, a diferencia de los textos narrativos, el género poético no tiene elementos como el narrador y los personajes. Por lo tanto, para hacer un análisis del género poético, revisará los elementos formales y los elementos internos, como por ejemplo el sujeto lírico, también conocido como yo poético, es el intermedio entre el poeta y el lector, porque la voz es la que les ayuda a expresarse.
El objeto lírico es el tema que inspira un poema. Puede ser una persona, idea, suceso, lugar u objeto. Y el destinario lírico puede estar dentro del poema como la entidad personal u objeto. Elementos internos del género dramático. El género dramático también tiene una estructura que ordena los acontecimientos de la historia. Estos elementos suelen mantenerse en un orden cronológico y lineal, como lo es la situación inicial, es el número 1, el segundo es el nudo o conflicto, y el tercero clímax, y por último el cuarto es el desenlace. Ya por último, el análisis literario es una actividad que consiste en examinar y evaluar a fondo la forma de una obra literaria. Los análisis literarios son similares a un ensayo porque el lector construye su opinión y la argumenta a partir del texto, lo que se expresa en él y cómo se ve. Por ejemplo, tema, tono, actitud, de la autor hacia el tema, elementos externos de la estructura, forma, y elementos internos, fondo. Progresión 8. Esta es la creación y recreación literaria, que produce creaciones o recreaciones literarias verbales o no verbales. Consiste de considerando las características internas de los textos, así como sus conflictos de interés, con el propósito de expresar sus emociones, pasiones y deseos de manera artística, individual o colectiva. Todo esto se puede lograr a partir de estrategias como parafrasear el inicio de un texto famoso o cambio de roles. La creación literaria es el proceso de escritura creativa por el cual alguien genera una obra original que pertenece a algún género literario. Es una forma de explorar tu imaginación y tu capacidad para crear arte. Por lo tanto, la creación literaria consiste en practicar la escritura como una actividad que proporciona entretenimiento y a la vez ejercita el ingenio. Al practicar todo esto de la creación literaria y la recreación literaria, estás haciendo estas actividades como por ejemplo te comunicas, escuchas y ordenas tus pensamientos, reflexionas y te liberas y creas. Etapas de la producción textual. En este apartado se explican las etapas de la producción de textos como una guía general para tu proceso de creación literaria. Por ejemplo, la planificación, la textualización y la reescritura, la revisión y publicación. Progresión 9. Socialización de la creación literaria. Socializa sus creaciones o recreaciones literarias para promover su integración en el marco social, a través de estrategias que lo permiten la interacción con la comunidad, demostrando el desarrollo del pensamiento literario y creativo. Socialización de la creación literaria es el proceso mediante el cual se comparten y difunden obras literarias entre diversos grupos de personas. La socialización busca que la creación, una actividad individual y personal, pase a la colectividad al presentar las obras a sus lectores para hacer un análisis conjunto. Por ejemplo, este depende de las siguientes características: colectividad, interactividad, flexibilidad y creatividad. Y ya para concluir, los espacios para la socialización de creaciones literarias, que son el club de lectura, taller de escritura, festivales literarios y fandom en redes sociales y plataformas digitales. A continuación les estaremos leyendo y mostrando nuestra obra, que se llama El amor que se fue y nunca regresó, de Gabriel García Márquez. Durante muchos años, Elena Arias mantuvo en su memoria un amor que nunca llegó a ser. Un amor que ha sido tan rotundo en su corazón, tan inmenso y tan intenso, el cual te hace sentir y experimentar todo, como el cielo de la costa que se podía ver desde su ventana, pero que nunca se materializó en lo que ella había soñado. En las noches solitarias se encontraba mirando las olas del mar desde su balcón, observándolas y apreciándolas por su hermosa belleza, recordando cómo las cartas que nunca envió estaban guardadas bajo llave como un tesoro perdido. Él había sido su primer amor, el hombre que le despertó la apatía de la adolescencia, el que la hizo sentir que el mundo podía ser tan grande como la pasión en su pecho. Aquel hombre tan encantador que flechó su corazón fue Felipe Sánchez. Era un hombre apuesto, de carácter fuerte, pero de sonrisas suaves. Conoció su mirada en una fiesta en casa de unos amigos. Cuando sus ojos se cruzaron, Elena no lo sabía aún, pero había dado el primer paso en un camino que la llevaría a la espera más larga de su vida.
Él nunca se dio cuenta del amor que ella sentía por él. Cada gesto suyo, cada conservación, cada sonrisa fue recibida por ella como una señal de que algún día las cosas cambiarían, que algún día ese amor silencioso sería correspondido y sería tan bonito como siempre lo había soñado. Pero los días se fueron y la carta que ella nunca se atrevió a escribir quedó en su cabeza como una frase inconclusa y perdida. Felipe se casó con Rosa, una amiga común, y poco a poco Elena quedó atrapada en las rutinas de sus propios pensamientos, observando desde lejos cómo su primer amor se deslizaba de su vida hacia otra, perdiéndolo todo. Intentó rehacer su vida, claro que lo intentó. Se casó con un hombre apacible que la cuidaba con una amabilidad temblada, pero el fuego que había sentido en su juventud no lo había vuelto a vivir nuevamente. Nunca como el volcán de pasión que ella había soñado. Algo tan profundo y tan fuerte se convirtió en madre, pero no encontró en esa maternidad la chispa que buscaba. Felipe seguía estando en su memoria tan firme y tan distante como la luna en el cielo despejado. Los años fueron pasando, con la inevitable quietud del tiempo. La ciudad ya no era la misma, las calles se llenaban de coches, las plazas perdían su sabor antaño y los árboles viejos de la plaza central ya no daban sombra como antes. ¿Por qué? Pero ella seguía esperando. ¿Esperando qué? No sabía exactamente, tal vez un retorno que nunca llegaría. Se le iba la vida en esperas y silencios. Su vida pasaba y ella simplemente no la disfrutaba ni vivía. Viudo, luego de que ella ya había cumplido casi 60 años, cuando la noticia le llegó a sus oídos, él había quedado solo y su mundo aparentemente se había vaciado. El corazón de Elena palpitó como una mezcla extraña de emociones, una mezcla de esperanza y temor con quien buscaba algo perdido en la niebla. Elena, una mujer que nunca había sido grandes gestos ni pronunciar grandes palabras, decidió escribirle, no una carta de nostalgia ni de recriminaciones, sino una simple Pregunta: ¿cómo has estado? Ella sabía que quizás era la última oportunidad que tendría de hablarle, sin que el tiempo lo hubiera sepultado todo. Felipe respondió cortés, pero con tono de distancia que a Elena le parecía incluso cruel. Había cambiado tanto, el que alguna vez había sido tan cercano, tan cálido, no era él ya, el mismo Felipe que ella había amado en su juventud. Las palabras que él le decía parecían no tener peso, pero aunque todavía conservaban la gentileza de un hombre educado, pero no el amor. Elena lo entendió, sin que él tuviera que decírselo explícitamente. El amor de una vez había tenido por ella ya no existía. Había desaparecido como el perfume que se desvanece al sol. Elena decidió no buscar más. Guardó su carta, la última carta que le escribió, en la misma gabinete donde guardaba las cartas viejas, los recuerdos de los otros tiempos. Felipe, por su parte, continuó su vida, igual que ella. Nunca más vivieron, ninguna de las dos almas se atrevió a cruzar la frontera invisible que marcaba el tiempo y la memoria. Años después, cuando Elena ya era una anciana y las manos le temblaban más que nunca, regresó al mar, se sentó en las mismas piedras donde había pasado sus días de juventud, observaba las olas golpear la orilla con la misma fuerza y desdén. Ya no sentía la desesperanza que la había consumido en su juventud. Había aprendido a vivir con las ausencias, con las esperas vacías, con las promesas no cumplidas. Y así como la serenidad de quien ya no era nada, Elena comprendió que el amor puede ser eterno en el recuerdo, pero que la vida sigue, aunque a veces deje heridas en los corazones de los que aman sin ser amados.